Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar cómo crear tu propia página web en tan solo unos minutos y que tenga un diseño increíble, amigos, como los que ves en pantalla, todo desde cero y de forma fácil y sencilla utilizando Hostinger. Y recuerda que el primer paso es adquirir tu hosting y te voy a enseñar cómo adquirirlo con un super descuento. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video que te llevará al mayor descuento que hay en internet para contratar tu plan con Hostinger. Aquí estamos en la página principal y vamos a bajar y debes de seleccionar el plan que tú quieras contratar. Recuerda que el Premium tienes acceso a crear 25 sitios web, pero lo que no me gusta del Premium es que no te da acceso a herramientas de inteligencia artificial, lo cual te hace ahorrar muchísimo tiempo. Personalmente, el plan que más te recomiendo es este de medio que se llama Business, porque es el más completo. Puedes crear hasta 50 sitios web y además te dan herramientas de inteligencia artificial, lo cual te ahorra muchísimo tiempo a la hora de crear artículos, productos, etcétera. Para contratarlo vamos a darle clic en elegir plan y aquí nos manda al tiempo de contratación. Por defecto viene a 48 meses. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo dejarlo en 48 meses. Ahora, si tú me dices quiero gastar lo mínimo el día de hoy, te recomiendo contratar lo mínimo a 12 meses y aquí te aparece cuánto te estarás ahorrando. Hay una gran sorpresa para ti porque te van a hacer un doble descuento. Aquí a tu derecha tienes esto que dice tienes un cupón de descuento. Dale clic y en la cajita de texto debes escribir Andrés Valenzuela, como lo ves en la imagen, y después dale clic en aplicar. Y listo amigos, te estarán haciendo un 10% extra de descuento, lo cual quiere decir que tu hosting te va a salir más económico. Te va a aparecer así, cupón aplicado. Después vamos a darle clic en continuar. Aquí tenemos que ingresar un correo y una contraseña y darle clic en registro. Después es importante que ingresemos todos los datos que nos pide el sistema, como nombre, apellido, teléfono, etcétera. Y una vez que terminemos vamos a darle clic en continuar. Por último vamos a hacer nuestro pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta, con PayPal, Google Pay y opciones disponibles en el país que tú hayas elegido. En este caso, si tú pagas con tarjeta, dale clic acá en enviar pago y te va a estar mandando a que rellenes todos los datos de tu tarjeta, como nombre, el número de la tarjeta, absolutamente todo lo rellenas y una vez que termines le das clic en pagar ahora. Y listo amigos, tu pago se va a procesar. Y recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico y después te va a estar mandando a esta ventana donde dice hola, ¿para quién es este sitio web? Aquí yo te recomiendo darle clic abajo donde dice saltar y después nos manda, ¿quieres crear o migrar un sitio web? Vamos a seleccionar crear un sitio web, después en próximo. Y acá nos da los datos de inicio de sesión para que nosotros podamos acceder al panel de administración. Esto lo dejamos como está. Recuerda que aquí puedes ver la contraseña y también copiar y guardarla en un lugar seguro. Y después vamos a darle clic en próximo. Aquí nos da opciones a elegir, pero vamos a darle clic abajo donde dice crear un sitio web en blanco. Y aquí amigos es donde nosotros podemos reclamar nuestro dominio gratis. Te va a aparecer tienes un dominio gratis y aquí en el buscador puedes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar, o si por ejemplo en este momento no sabes qué nombre del dominio quieres registrar, le puedes dar clic acá en la parte de abajo donde dice utilizar dominio temporal y el sistema te va a asignar un dominio y puedes registrar más adelante el nombre del dominio que tú quieras 100% gratis. Después vamos a darle clic en siguiente. Y aquí nos manda esto que dice ¿dónde está tu público objetivo? Generalmente yo lo dejo como está, no movemos nada y vamos a darle clic a instalar WordPress. Esperamos ahorita que se instale, no tarda mucho amigos. En cuanto termine, de forma rápida te va a estar enviando a este panel de control, que es el panel de control de WordPress, donde desde aquí puedes administrar todo tu sitio web. Ahora, si por alguna razón te marca un error, no te preocupes porque te voy a enseñar cómo acceder a este mismo panel de control. Lo que tienes que hacer es irte a la página oficial de Hostinger y acá en la parte de arriba darle clic donde dice Login. Aquí debes de ingresar tu correo, la contraseña y darle clic en Login. Como puedes ver te estará enviando al panel de control de Hostinger, donde desde aquí puedes administrar todo. Y algo muy importante que quiero decirte es que tienes que verificar tu correo electrónico.
te aparecerá un mensaje aquí donde te va a decir que debes de verificar tu correo, así que es súper importante que lo hagas en este momento. En mi caso no me aparece porque ya lo he hecho, pero es súper importante que te tomes el tiempo de verificar tu correo para que no te eliminen tu cuenta de Hostinger. Muy importante. Aquí en tu panel de control de tu lado izquierdo tienes el apartado que dice sitios web, dale clic. Y aquí te aparecerá lo que son las listas de los sitios web que tú tienes creado. Te debe de aparecer uno que es el que creamos. Y acá tienes tres opciones. Tienes que darle clic en la opción del medio que dice Admin WordPress. Se te abrirá una nueva ventana como la que ves en pantalla. Va a decir redireccionando. Esperas un ratito y como puedes ver te va a llevar justo a lo que queríamos, al panel de administración de WordPress. Listo amigos, ahora lo que vamos a hacer son las configuraciones obligatorias esenciales para tu sitio web. De tu lado izquierdo en el menú vamos a darle clic a ajustes y aquí tenemos los ajustes generales. Título del sitio va a ser el nombre de tu marca o tu negocio y la descripción corta, un resumen a qué se dedica tu negocio, tu marca, etcétera. Aquí podemos elegir un icono del sitio, le vas a dar clic aquí, después seleccionar archivos, te manda a tu computadora y vamos a elegir un icono de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este de aquí, establecer, recortar y listo. Como puedes ver ya se ha agregado. Después amigos, lo más importante es este que dice idioma del sitio. Si te das cuenta dice español de México, pero yo te recomiendo buscar solamente el que dice español, que no tiene ningún país. Esto es bien importante porque a la hora de instalar plugins necesarios no están bien traducidos, por lo tanto es importante solamente que aquí lo que es el idioma escojas español sin ningún país. La zona horaria también la puedes modificar, en este caso yo voy a poner Ciudad de México, y también en formato de fecha lo puedes modificar a tu gusto. Por último vamos a darle clic en guardar cambios y listo. Después de nuestro lado izquierdo tenemos el apartado de lectura. Vamos a darle clic, asegúrate que esto que dice visibilidad en los motores de búsqueda no esté seleccionado, porque si está seleccionado tu sitio web no aparecerá en los resultados de búsqueda y por lo tanto no vas a tener tráfico, así que es súper importante que no esté activo. Después amigos tenemos esta configuración que dice enlaces permanentes y aquí asegúrate que diga nombre de la entrada, este es el que debe de estar seleccionado. A lo último dale clic en guardar cambios y listo. Básicamente esas son las configuraciones más importantes de nuestro sitio web. Ahora vamos a instalar una herramienta el cual nos va a permitir poder tener un diseño increíble en tan solo unos minutos y ya nosotros solamente modificar cierta información. Para esto nos vamos acá al apartado que dice apariencia, después acá arriba añadir tema y aquí nos aparecen varios temas. Tenemos esto que dice buscar temas y aquí vamos a escribir Blocksy, justo como lo ves en pantalla, es este que está aquí. Vas a darle clic en instalar, esperamos un ratito a que se instale y ahorita nos va a aparecer el botón de activar. Como puedes ver ahí aparece activar, le damos clic, esperamos un ratito amigos y ahorita nos va a aparecer este mensaje de arriba que dice gracias por instalar Blocksy, eres genial, y tenemos este botón que dice instalar Blocksy Companion. Vas a darle clic, esperamos a que se instale y de aquí nos manda a este menú. Recuerda que si te pierdes, por ejemplo, supongamos que yo le doy clic a plugin y ya me perdí, para volver al mismo menú de tu lado izquierdo tienes este menú que dice Blocksy, le das clic y ya estás de nuevo en el mismo menú. Ahora lo interesante de Blocksy es que es un tema bastante ligero y puedes crear cualquier sitio web que no pese mucho y que cargue bastante rápido. Acá tenemos este menú que dice sitios de inicio y aquí puedes elegir una estructura o una plantilla en base a tu negocio, y lo mejor de todo amigos es que tú puedes cambiar los colores, la información, básicamente lo que tú necesites puedes cambiarlo y adaptarlo a tu gusto. Aquí si tú quisieras ver cómo se ve esa estructura ya instalada, lo único que debes de hacer es darle clic a esto que dice previsualizar. Le das clic, se te abre una nueva ventana y como puedes ver así es como se vería esta estructura ya instalada. Date cuenta cómo básicamente tu sitio web cambia y tienes ya una estructura hiper mega profesional
que la verdad atrae muchísimo al cliente. Ese estaría genial. Digamos algún psicólogo, psicóloga, etcétera, que ofrece consultas, me parece muy bien. Entonces haremos el ejemplo. Supongamos que eres un freelancer, por ejemplo. Esta plantilla vendría bastante bien, y para importarla simplemente dale clic acá a importar. Te aparece esta parte, selecciona esto, dale clic en siguiente. Aquí te aparece que elijas el editor. Yo te recomiendo dejarlo en Gutenberg. Siguiente, después instalar, y esperamos un ratito a que se instale ya lo que es la estructura o plantilla. Listo amigos, después de unos minutos se aparece este mensaje y dale clic en ver sitio, y como puedes ver ya tu sitio web, cualquier persona que entre a tu dominio va a ver un diseño increíble. Como puedes ver, en tan solo unos minutos ya tienes un diseño profesional, y lo único que debes de hacer es agregar toda la información de tu sitio web. Ahora, para hacer esto, en la parte de arriba tienes esto que dice personalizar. Le das clic y desde aquí amigos puedes personalizar tu sitio web. Aquí verás los cambios realizados y acá puedes ver las opciones que tú puedes modificar. Por ejemplo, aquí en general da de clic y aquí puedes modificar los parámetros de la estructura, los botones, lo que es el mapa de sitios, también los formularios, etcétera. Vamos a darle clic para regresar atrás. También tenemos el apartado de header. En cuanto le damos clic, acá nos aparece por ejemplo el logo. Si tú lo quisieras cambiar, tenemos este acá que dice logo, le das clic y aquí es el logo que tiene de ejemplo. Si lo quisieras tú poner de tu marca o de tu empresa, simplemente le das clic a este lápiz, te manda a este apartado, dale clic acá donde dice subir archivos, seleccionar archivos, y aquí ya podemos ingresar lo que es el logo de nuestra marca o nuestra empresa. Como puedes ver, ahí nos aparece, y de hecho aparece un poco más pequeño, pero acá tienes esta opción que dice el logo Hey, y aquí si nosotros lo podemos hacer más grande, básicamente al tamaño que nosotros queramos. En este caso me parece que 83 está bastante bien. Y recuerda que para que todos los cambios se vayan guardando, dale clic acá arriba donde dice publicar, para que se guarden todos los cambios. Y también tú puedes modificar los colores. Vamos a regresar acá a la parte de atrás y aquí tenemos esta opción que dice colores, y aquí amigos tenemos estos tres puntitos y tenemos paleta de colores, y aquí tú puedes cambiar los colores de todo tu sitio web. Supongamos que tú tienes una identidad que es color azul, morada, puedes elegir por ejemplo la paleta número 1, le das clic y date cuenta cómo todo tu sitio web ha cambiado de color, lo cual me parece genial porque en tan solo un clic cambias básicamente tu sitio web. Y aquí también puedes elegir, como te comento, cualquier paleta de colores que tú quieras, que tú necesites. Por ejemplo, si nuestra identidad corporativa es morada, le damos clic y todo se ha cambiado a morado. Recuerda que para guardar los cambios, dale clic acá en publicar y listo. Ahora vamos a tachar esta parte. Acá tenemos esta tachita y nos manda a básicamente ya todo lo que hemos cambiado. Date cuenta cómo tan fácil y tan sencillo. Y para cambiar toda la información de esta página, agregar imágenes, etcétera, tienes acá arriba esto que dice editar la página, le das clic y aquí entramos ya a lo que es el editor de Gutenberg. Básicamente el editor de Gutenberg son bloques que tú puedes agregar o eliminar. Aquí por ejemplo, si quisieras cambiar esta imagen, le das clic y aquí a la derecha nos aparece la imagen. Si la quisiéramos cambiar, damos clic acá donde dice reemplazar. Aquí podemos elegir cualquiera, por ejemplo vamos a elegir esta de aquí, seleccionar, y date cuenta cómo tan fácil y tan sencillo ya hemos cambiado la imagen. Igual si quisieras cambiar el texto, basta con darle clic y aquí vamos a escribir lo que nosotros queramos. Como puedes ver, de forma fácil y sencilla ya escribí mi nombre, Andrés Valenzuela, y aquí también tú puedes escribir lo que tú quieras. Igual de este lado, en cuanto le das clic, puedes escribir por ejemplo en lugar de 10 podemos poner 20 y así lo que tú necesites. Date cuenta cómo todo es bien sencillo de modificar. Igual estas imágenes, simplemente le das clic, acá tenemos la imagen, para reemplazarla le damos clic y podemos agregar cualquier imagen que queramos. Por ejemplo este icono, vamos a dar clic a seleccionar y date cuenta cómo ya se agregó. También acá por ejemplo serían como los proyectos, el portafolio, vienen siendo lo mismo amigos. Todo es básicamente como yo te lo enseño, solamente le das clic, lo modificas y listo, no tenemos que hacer nada más. Recuerda que una vez que hemos terminado, acá en la parte de la derecha hasta arriba dice guardar, le damos clic amigos y vamos a darle clic ya a la W que está acá.
después nombre de tu negocio o el logo, vamos a darle clic visitar el sitio. Y como puedes ver, amigos, así es como ya se ve modificado esta parte. Recuerda que si en dado caso que no veas la modificación, tienes este icono de aquí y dale clic al primero que dice purgar esta página. Muy importante para que limpie la caché y ya de esta manera puedes ver todos los cambios que tú hayas hecho. Entonces, amigos, de forma fácil y sencilla, así es como tú puedes modificar tu sitio web, los colores, tu logo y adaptarlo a la identidad corporativa de tu marca o de tu empresa, todo de forma fácil y sencilla como lo has visto en este video. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que tienes el enlace para obtener el mayor descuento posible en Hostinger. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video para que puedas aprovechar la oferta y nos vemos en el próximo video.